El tema de este mensaje es como un viento recio. El tema de este mensaje es como un viento recio. Dice la Biblia que Jesús de Nazaret, nuestro Señor, vino hace más de 2000 años en la tierra. Él ya existía desde antes de la fundación del mundo, pero vino para cumplir todo lo que estaba escrito de él. Él tenía que morir, tenía que ocupar tu lugar y tenía que ocupar mi lugar en aquella cruz. Todo lo que estaba escrito de él, las profecías se tenían que cumplir. Él vino para redimir al hombre de la condenación eterna, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso Jesús de Nazaret vino. A la edad de 30 años, él comenzó su ministerio. Escogió a sus discípulos, a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, y usted sabe todos los nombres de los apóstoles. Estos hombres que comieron con él, que caminaron con él, que cuando Jesús resucitaba a los muertos, resucitó a Lázaro que tenía 4 días de muertos, ellos estaban con él, miraron todo lo que Jesús hizo. Pero llegó un día que Jesús tenía que cumplirse las escrituras. Él tenía que morir a la edad de 33 años y medio. Él murió, pero dice la Biblia que al tercer día resucitó y vive por los siglos de los siglos. En el libro de los Hechos, capítulo 1, dice de la siguiente manera: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Capítulo 1, versículo 1 en adelante. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a sus apóstoles que él había escogido, al cual después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas claras, y les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de poco tiempo. Versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que había sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Él se fue. Le dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Cuando él estaba con ellos, él les decía, San Juan capítulo 14, San Juan capítulo 16, versículo 12 al 13 dice, vamos a leer desde el 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere,
os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber, Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os dije que tomará de lo mío. Cuando Él estaba con sus discípulos, Él les decía estas cosas, porque iban a venir el tema que nuestro pastor predicó el jueves: tiempos peligrosos, donde la maldad iba a llegar, la opresión se iba a sentir. Por eso Él les decía: no se muevan hasta que sean llenos del Espíritu Santo, y ustedes van a ser mis testigos. Cuando los discípulos miraron que Jesús se fue, ellos regresaron al aposento alto a Jerusalén, y ahí estaban todos juntos, unánimes, esperando la promesa del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés, donde estaban todos reunidos, como 120 personas, reunidos juntos en armonía, y de repente dice que se escuchó un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó todo el lugar donde estaban reunidos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Antes de que fueran llenos del Espíritu Santo, los discípulos tenían el temor para predicar la palabra de Dios. Ellos miraron lo que Jesús hizo. Ellos miraron que Jesús resucitó a los muertos, le daba la vista a los ciegos, hacía hablar a los mudos. Ellos fueron testigos de todo lo que Jesús hizo, pero ellos no habían recibido al Espíritu Santo para ser testigo de Jesús. Hoy más que nunca necesitamos el poder de la presencia de nuestro Dios para ser testigo, para hablar la palabra de Dios con poder, con audacia, con valor. Necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios. Ellos se habían reunido porque habían creído lo que Jesús les dijo: no se muevan de Jerusalén, esténse ahí hasta que sean llenos. Mas cuando el Espíritu Santo, versículo 26, capítulo 14 de Juan dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará que todas las cosas, y os recordará todo lo que yo les he dicho. Por eso ellos tenían una urgencia. Ellos querían ser llenos del Espíritu Santo. Hermano, yo no sé si tú anhelas la presencia del Espíritu Santo de Dios. Tal vez dirás: esa promesa nomás era para los apóstoles. Ellos dijeron, cuando fueron llenos: esa promesa es para nosotros, para todos aquellos que iban a creer. Después de que ellos se fueran, ellos recibieron el poder de Dios para ser testigo, para predicar la palabra de Dios. Pero ellos terminaron su ministerio. Pero ahora tú y yo que estamos en esta tierra, Dios nos ha dado el poder a nosotros para predicar la palabra de mi Dios. No para hablar de otras cosas, sino para decir lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él murió y al tercer día resucitó y vive por los siglos de los siglos.
Y Él es el que Dios ha puesto para juzgar a los vivos y a los muertos. No es María, no es Pedro, no es Juan, es Jesucristo de Nazaret. Dice la palabra de Dios que ellos, antes de que fueran llenos de la presencia, del poder del Espíritu Santo de Dios, tal vez tenían debilidad o temor, así como nosotros. Pero cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ellos hablaban la palabra de Dios con audacia, con poder y con la demostración del Espíritu Santo de Dios. Hechos capítulo 2, capítulo 4, dice que después de que el Señor Jesús sanó el cojo que estaba sentado en el templo de la Hermosa, muchos creyeron de las maravillas que Jesús hizo. Y se habían reunido, y el primer discurso que Pedro predicó después del que fue lleno del Espíritu Santo, se salvaron 3,000 personas. Escuche lo que dice esto: que cuando los discípulos predicaron que Jesús de Nazaret era el único que había sanado a aquella persona que era cojo de nacimiento, que lo ponían en la puerta para recibir limosna, muchos lo habían visto, que solamente estaba ahí. Pero cuando lo miraron, que entró corriendo, saltando, danzando con Pedro y los demás a la casa del Señor, y dijeron que no era este hombre que estaba sentado ahí. Y se enojaron con Pedro, se enojaron con Juan, se enojaron con los discípulos. Y empezaron a decirles: ustedes, ¿con qué autoridad hicieron esto? Ya era una oportunidad para lo que ellos decían. Y dijeron: se nos interroga acerca del beneficio que este hombre ha recibido. Sea notorio para todos los que me escuchan. Dice que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes mataron, Dios lo levantó de los muertos, y por ese nombre este hombre está sano en vuestra presencia hoy. Los gobernantes, los sacerdotes, los escribas, los saduceos se enojaron con ellos y les dijeron: no queremos más que hablen en ese nombre. Pero ellos dijeron: no es necesario que te obedezcamos en esto, porque es mejor obedecer a Dios que a ustedes. Porque nosotros no podemos dejar lo que hemos visto y oído. Ellos hablaban con convicción. Ellos hablaban con la seguridad. Ellos hablaban con la autoridad que Dios les había dado. Iglesia, Dios te ha dado el poder, Dios te ha dado la autoridad, el Espíritu Santo de Dios. Dios quiere derramarlo sobre ti. Como un viento recio descendió en el día de Pentecostés, porque el Espíritu Santo es Dios. Dice la Biblia que Jesucristo dijo: yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Voy a enviar el Consolador, el Espíritu de verdad. El mundo no lo puede recibir porque no cree en Él. ¿Cuántos creen en el Espíritu Santo de Dios en este lugar? ¿Cuántos creen en el Espíritu Santo de Dios? El mundo no lo puede recibir porque no cree. Pero todos aquellos que creen en Él, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Estos hombres sin letra comenzaron a hablar con la autoridad que Dios les había dado. ¿Por qué? Porque fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Marcos capítulo 6, versículo 18, dice la palabra de Dios: Juan el Bautista, este hombre escogido por Dios, fue lleno del Espíritu Santo antes de que naciera. Este hombre tenía el valor de hablar
la palabra de Dios. Y le decía, porque Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Versículo 19. Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Este hombre, Juan el Bautista, tenía el valor de hablar la palabra de Dios delante de los reyes, delante de los gobernantes. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado la autoridad para decirle: iglesia, Dios te ha dado la autoridad a ti para hablar no contra tu hermano, sino contra el pecado. Porque la Biblia dice que los adúlteros no entran al reino de los cielos, ni los fornicarios, ni los ladrones no entran al reino de los cielos. Para eso tienes el valor de predicar la palabra de Dios. Este hombre se paraba y le decía a Herodes: no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Porque Felipe era el esposo de Herodías y Herodes la había tomado por mujer. Por eso Juan el Bautista se levantaba y le decía: deja la mujer de tu hermano, porque no es permitido que la tengas. Por eso Herodías, la mujer adúltera, se enojaba tanto, lo odiaba y quería matarlo, pero no podía. Iglesia, estamos viviendo tiempos peligrosos donde hay tanta maldad, pero Dios te ha dado el poder a ti. Como en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió con poder sobre aquellos que estaban unánimes en oración, juntos en armonía. No estaban en división, en armonía. Comían juntos, caminaban juntos, porque ellos anhelaban la promesa de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. El Señor va a derramar su Espíritu en este lugar. El Señor demanda que nosotros tengamos ese mismo sentir, esa misma comunión, esa misma armonía, y que no haya esa división entre nosotros, porque Dios va a llenar con su Santo Espíritu esta iglesia. Aunque vengan luchas, aunque vengan pruebas, pero si Dios está contigo, nadie en contra de ti. El Espíritu Santo, así como en el día de Pentecostés, todos estaban unidos. Todos estaban unidos. Estos hombres que caminaron con Jesús, Pedro, Juan, Felipe, antes de que fueran llenos del Espíritu Santo, ellos no tenían el valor para predicar la palabra de Dios. Pero después de que fueron llenos del Espíritu Santo, a ellos no les importaba desobedecer a los reyes, porque era necesario predicar la palabra de Dios, predicar la palabra de Jesús y hablar contra el pecado, no contra nuestro hermano, sino contra el pecado, para que la persona se arrepienta y se vuelva a Dios y Dios lo perdone y sea salvo por toda la eternidad. Él vive por los siglos de los siglos. Yo les voy a pedir que se pongan de pie en esta hora. Habrá alguien en este lugar, yo hago esta invitación, que quiera recibir a Jesús de Nazaret en su corazón. Nosotros no predicamos ninguna religión. La religión no te puede salvar. El único que te salva es Jesús de Nazaret, porque Él murió en aquella cruz. Él derramó su sangre en aquella cruz. ¿Te gustaría recibir a Jesús de Nazaret para que Él escriba tu nombre por toda la eternidad en el libro de la vida y vivas con Él por toda la eternidad? Yo les voy a invitar, iglesia, cierre sus ojos. ¿Habrá alguien en este lugar que le gustaría recibir a Jesús? Solamente levanta tus manos. Esta invitación es para ti en esta noche. Dios te trajo en este lugar porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Habrá alguien que quiera escapar
Habrá alguien que quiera recibir a Jesús. Solamente levanta tus manos. O tú que me ves o me escuchas a través de la internet, ¿te gustaría recibir a Jesús? Porque nadie te asegura el día de mañana. Nadie te asegura el día de mañana. Este es el día. ¿Te gustaría recibir a Jesús en tu corazón? Levanta tus manos al cielo y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Abro la puerta de mi corazón para que tú seas mi Señor y mi Salvador. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, Señor Jesús. Perdóname, Señor. Me arrepiento de todo corazón, Señor Jesús. Perdóname, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor Jesús. Gracias por morir por mí en aquella cruz, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por derramar tu sangre por mí. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Si usted ha hecho esa decisión, los invitamos para que nos sigan escuchando. Y si usted que está en este lugar hizo esa decisión, al final hay unos sugieres. Ahí tienen unas tarjetas y ahí escriba su nombre y déselo a ellos para que nosotros sigamos orando por usted, para que Dios lo fortalezca y crezca en este lugar, crezca para el reino de nuestro Dios.